Tal vez 6, quizás 7 empresas de ambulancias se disputan los pacientes por SOAT, aquellos que se caen en la motocicleta, aquellos que terminan accidentados en la ciudad de Neiva, en las calles, en las esquinas, en las avenidas. Kleiber, personero de la ciudad de Neiva, Kleiber Oviedo, discúlpeme que no le di el apellido. Usted estuvo hoy en una reunión. ¿Qué nuevas situaciones se descubrieron en torno a las denuncias sobre lo que está pasando con las ambulancias en Neiva? Bien, precisamente hoy nosotros citamos una reunión de urgencia en el marco de una acción preventiva que tenemos como personería municipal para poder determinar qué es lo que está ocurriendo con el sistema de ambulancias. Allí nos dimos cuenta que hay cosas que son muy lamentables, entre ellas que la guerra por los SOAT, o sea, por quién de esas empresas puede cobrar ese SOAT, nos está llevando a un tema que no es racional, que se están casi compitiendo y están poniendo en riesgo la integridad y la vida de otros ciudadanos por tal vez cobrar ese dinero. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, en denuncias que hacían que en el sistema 123 alguien le avisaba, por ejemplo, al grupo de ambulancias más cercano porque de pronto le daban algún incentivo económico, y entonces mientras esa ambulancia ya llevaba una ventaja, después sí avisaban a todas las demás quien estuviera más cerca para poder llegar. Y de plano nos dimos cuenta también que el sistema es preocupante porque nos dicen que en algunos centros médicos les dan algún dinero, hablaban de 50.000 pesos, a quien llevara un paciente puntualmente a eso. Eso nos da a entender a nosotros que realmente el derecho a la salud y el derecho a la vida, que aquí es lo que prima, está siendo condicionado por unos intereses económicos de un sistema que creemos que si no se regula, que si los dueños de estas empresas no entienden, no zonifican, no se articulan, no concertan para proyectar este servicio y no caer una guerra campal para ver quién cobra este seguro obligatorio, pues realmente no estamos siendo partícipes de tener una sociedad a la altura de la necesidad inteligente y al servicio del derecho fundamental a la salud y a la vida. ¿Quién maneja la línea 123? Cuando alguien se accidenta y uno llama para reportar un accidente a la línea 123, ¿quién la maneja? Aquí hay que decir que existe el sistema, ese sistema lo administra la policía, inclusive el coronel ayer me había dicho que ya había tomado cartas sobre el asunto cuando llega. De plano le dice que la persona que opera el sistema ya no tenga un celular, no lo dejan entrar con celular para que no pueda enviar mensajes de esa manera como lo habían dicho. También nos afirmaba que una vez llaman y entonces esa persona es la que en ruta a quién está más cerca para poder ofrecerle el servicio, por ejemplo en el accidente de tránsito. Es decir que el policía que estaba de turno en el 123 le pagaban 50.000 pesos a algunos propietarios de ambulancia para que les diera el herido o las coordenadas del herido que tenía SOAT en algún lugar de la ciudad. Bueno, esas son lo que se ha dicho presuntamente que parte de ello venía ocurriendo. Nosotros estamos tratando de establecer si eso ocurría. De todas maneras, el coronel comandante de la estación metropolitana ya nos afirma que hoy no permite que el que opere el 123 por lo menos no entre con un celular. ¿Cómo es la estrategia que incluso le pagan a los motociclistas? Bueno, también escuchábamos algunas quejas y algunas denuncias que a los mototaxistas o a la red de taxistas les daban algún incentivo también por avisarle a la empresa donde había un accidente de tránsito. Es que nosotros estamos muy preocupados porque llegaban 3 ambulancias a la misma vez, casi se daban a golpes por a ver quién recogía la persona a unas velocidades totalmente, yo creo que desproporcionadas, que ponían en riesgo la integridad también de los peatones. Y nosotros decíamos, ¿qué es lo que está pasando en esta ciudad? Es que no existe organización del tema y nos damos cuenta que es tal vez el afán económico el que está primando sobre este derecho fundamental a ser recogido cuando uno tenga algún accidente de tránsito para garantizar el derecho a la vida y el derecho a la salud. Lo que tengo entendido en el caso de la línea 123 es que la persona que estaba de turno en la línea llamaba a la empresa de ambulancia de su preferencia, a la que le pagaba, y le enviaba adelante y después... Bueno, después lo recogían, tenían que llamar al CRUE, el CRUE enrutaba supuestamente cuáles eran la entidad de salud que podría atenderlo, donde existiera camas, donde existiera la posibilidad, pero aquí lo que nos damos a entender también, y habían denuncias y quejas donde nos decían que los llevaban a algunas clínicas de forma particular, porque al parecer al llevarlo a las clínicas, y aquí hay que decirlo, lo que pasa es que el SOAT es tan apetitoso porque a las instituciones médicas o a los que hacen partícipe del proceso les pagan en 30 días, Albatros.
y es en una mejor tarifa que cualquier otra tarifa de salud establecida. Entonces nos dicen que lo llevaban a ciertas clínicas o a ciertos centros de atención, esa es la queja. Nosotros estamos presuntamente investigando si esto está ocurriendo, y por eso nosotros señalábamos que allí también les daban un incentivo económico a los conductores o a los que supuestamente llevaran a esos pacientes a esos centros de atención. Personero, en estas denuncias, en esta reunión que usted estuvo hoy, ¿es cierto que les pagan algunos motociclistas para que se raspen y poder prácticamente sacar de esa forma el SOAT? ¿Cómo es la historia? Bueno, recibíamos también algunas historias que nos parecieran bastante preocupantes y espeluznantes, donde inclusive nos manifiestan que algunas personas les dicen, venga, camine, yo lo llevo, ráspese, camine, yo lo llevo a la clínica. Después de estar ahí en la clínica, obviamente le dan el SOAT, le dan un incentivo supuestamente a la persona que se presta para ese tipo de cosas, y después de 1 a 2 horas piden el retiro voluntario y efectivamente queda registrado y queda hecho todo el proceso del SOAT. ¿Cómo entiende uno que una niña se accidente en bicicleta y prácticamente queda a la buena de Dios? Es que esas son las cosas que uno no puede entender en esta sociedad. Por ejemplo, para lo que llaman careperro, para la vía Vega Larga, una niña se cae de su bicicleta, se golpea, su cabeza tiene una fractura craneoencefálica, y lo preocupante es que porque no era SOAT, nadie quiso ir a recogerla. O sea que no primó el derecho a la vida, simplemente estaba primando un derecho económico. O cómo entender que un señor se infarta en la calle y no haya ninguna ambulancia que lo vaya a recoger, pero precisamente sí nos preocupa que cuando hay un accidente de tránsito vemos en una carrera desenfrenada 3 y 4 ambulancias creyendo a ver quién llega primero para quedarse con los recursos o los pagos que genera un accidente de tránsito con el SOAT. Es cierto que hay 2 clínicas de Neiva que tienen prácticamente el negocio de las ambulancias y que los heridos terminan en esas clínicas, ¿no pueden ser llevados a otros centros asistenciales? Nosotros debemos ser responsables y nosotros no podemos como personería firmar ese tema, pero sí recibimos esa queja puntual de que inclusive hay una clínica de forma particular que también tiene, dicen que tiene los dueños, son dueños también de otras, de empresas también de ambulancia, y que por eso básicamente casi todos los SOAS terminan allí. Nosotros no estamos en desacuerdo en la libertad de empresa, en la capacidad de que la gente tenga una oportunidad laboral, que las empresas puedan organizarse de forma particular y puedan zonificar y de forma racional poder trabajar. Lo que estamos muy preocupados es que esa irracionalidad, esa falta de organización y falta de control nos está llevando a que sencillamente prime más las cuestiones económicas en el marco de la no razón y estén señalándose únicamente factores económicos y no el derecho a la salud y el derecho a la vida, que es lo fundamental en el marco constitucional. Personero Kleiber Oviedo, ¿cuánto le pagan al conductor de una ambulancia? ¿Cómo es su honorario, su sueldo? ¿De qué depende para que coja y acelere prácticamente por la ciudad este vehículo medicalizado a recoger pacientes? ¿Cómo son los honorarios? Bueno, nosotros inclusive estamos programando una reunión de autoridades el miércoles donde pedimos la presencia del Ministerio de Trabajo, pedimos la presencia del Ministerio de Transporte, pedimos la presencia de la Secretaría de Tránsito del municipio, de la Secretaría de Salud del departamento, quien es que habilita este servicio de estas empresas de ambulancia, que la participación de la Secretaría de Salud municipal, que administra el sistema de emergencias, porque también recibimos denuncias formales o quejas donde se dice que a un conductor de eso le pagan 500.000 pesos y le dicen, mire, rebúsquesela. Y entonces uno fácil puede entender que si le dicen rebúsquela y a mí me van a dar 50.000 por un paciente que llevo, eso quiere decir que si en el día llevo 2, llevo 3, pues voy completando mi salario en el transcurso del mes. Y eso es lo que hace seguramente, o puede uno fácil entender si son ciertas las denuncias, que por eso se estén matando por saber quién llega primero al accidente de tránsito. En otras palabras, le darían 500.000 pesos básicos mensuales a un conductor de una ambulancia y 50.000 pesos por cada paciente que recoja. Eso es lo que estamos nosotros tratando de investigar y establecer, porque si eso es cierto, están violentando hasta las normas del trabajo, donde se le deben dar un salario mínimo y la seguridad social básica a un empleado básico que pueda estar participando también en estas empresas. Esos 50.000 pesos que presuntamente le ofrecerían a cada conductor de ambulancia es lo que haría que ellos aceleren para poder cumplir una cuota más alta y salir con mejores ingresos. Eso es lo que nos está preocupando, por eso nosotros hemos pedido una reunión de autoridades el miércoles y una reunión de urgencia con esas empresas, para decirles, mire,
es necesario que ustedes, estas son las quejas que nosotros tenemos de la comunidad, necesitamos que se regulen, necesitamos que ustedes le ofrezcan a la ciudad un servicio de calidad. Nosotros no estamos en contra de la libertad de empresa, de la capacidad que tengan ellos también de garantizarse un fin también económico en el marco del negocio del SOAT. Lo que nosotros no podemos es aceptar o facilitar que se incumpla ese derecho fundamental que tenemos todos los colombianos y a la cual se hace partícipe la personería que debe cuidarlo y garantizarlo. Personero, ¿es verdad que algunas ambulancias no tienen sus documentos en regla, están por fuera prácticamente y que Tránsito no las controla? Por eso hemos pedido la reunión de coordinación con todas las entidades. Algunos señalan que Tránsito, por ejemplo, dice nosotros no tenemos a potestad, le tira la pelota al Ministerio de Transporte y por eso sencillamente creemos que hay que hacer una reunión articulada de todas las autoridades, porque aquí hay que decir que el juego individual, personal, la no racionalidad no puede estar por encima de la potestad que tenga el Estado de poder habilitar, controlar y hacer posible que el derecho fundamental se vea asegurado para los ciudadanos. ¿Pero qué se dice del estado de ambulancias? El estado de las ambulancias se dicen que algunas no cumplen, que algunas están deterioradas, que no tienen los equipos necesarios para poder ofrecerles el servicio, que están en malas condiciones y por eso se quiere hacer también una reunión con las autoridades y luego con ellos para exigirles el cumplimiento de las normas y que inclusive les vamos a proponer que se zonifiquen, que solo ciertas ambulancias puedan estar en tal zona y que luego se roten. Si la ruta es tan mala, sí, entonces luego se roten. Nosotros por eso hemos sido claros y enfáticos que para nosotros lo más importante aquí es el derecho de los ciudadanos y el derecho a la vida. ¿Cuántas empresas que tienen ambulancias en esta guerra del SOAT por recoger pacientes SOAT hay en Neiva? Actualmente, de todas las empresas habilitadas con las clínicas, con todo hay 18, pero que sabemos y la información que tenemos es que 6, 7 se dedican exclusivamente al tema de recoger pacientes con SOAT. Personero, ¿qué hacer para evitar que víctimas inocentes que están en un semáforo cruzando en verde y alguna ambulancia, algún conductor de ambulancia por la necesidad de ir a recoger ese SOAT que le genera 50.000 pesos de más, qué hacer para evitar que otras personas víctimas terminen de las ambulancias en Neiva? ¿Cuál es el paso para evitar esto? Nosotros creemos que hay que generar conciencia, hay que trabajar con las autoridades para decirle que por favor tengamos lista la aplicabilidad de la norma para no permitir este tipo de circunstancias. Y de otro lado, pedirle a las empresas que se dedican a estas actividades que lo hagan, porque se necesita el servicio de que alguien recoja esas personas que son de pronto lesionadas en un accidente de tránsito, pero no podemos seguir permitiendo que lo hagan de forma irracional en una guerra sin cuartel, en aras de quedarse con un negocio, porque hay que entender que esa habilitación que tienen no está para un negocio económico, sino para proteger y para garantizar el derecho a la vida. Bien, pues la versión del personero Kleiber Oviedo Farfán, luego de una reunión sostenida hoy con diferentes entidades aquí en la capital del Huila.